la información de la universidad. Si no, mientras vamos a empezar a dar acceso justamente a la gente, vamos a empezar a iniciar justamente esa sesión que es sobre el tema de DNS Bus. Entonces, aquí es un placer tenerlos. Entonces, la mayoría que son de la Universidad de la Corporación Universitaria de Cataluña, miembros de UPortic y otros que se conectaron justamente para que esta noche hablamos de DNS Bus y hablamos justamente del rol y de la función del ICANN y de la CALO en particular. Entonces, quería invitar a un compañero, Diego. Muy buenas noches. Con todos, saludos desde Quito, Ecuador. Diego Acosta Bastidas de la ALS Software Libre y Cultura Libre del Ecuador, de ICANN. Es un gusto poder compartir este espacio para abordar este importante tema del abuso sobre el DNS. Sí, te escuchamos un poquito, si puedes poner bien tu micrófono, pero si no, sí, la idea es justamente empezar a hablar contigo, porque tú eres miembro de ICANN y de la CALO desde hace varios años, y los dos decidimos de este evento. La idea es un evento donde queremos socializar lo que está haciendo la ICANN, cómo la gente puede participar. Esta mañana tuvimos la oportunidad de tener a Aaron Arcos, que está con nosotros, que es nuestro presidente actual de la CALO, que explicaba a la gente cómo se puede ingresar a la CALO, cómo la sociedad civil puede participar en esto, no solamente los abogados, pero también los ingenieros. Pero aquí te tenemos y tú eres abogado. Entonces, desde el punto de vista de un abogado, ¿cómo se puede reunir también la tecnología y el tema de derecho? Entonces, si puedes explicar por qué entraste en ICANN y en la CALO en particular y cuál es tu tarea al interior de esto. Sí, realmente es un... ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me confirmas, Filipe? Perfecto y claro. Aprovecho para saludar a Natalie Chingate. Fili, ¿cómo vas? El camino hacia el ICANN era hace muchos años descubrir el universo de la sociedad digital sobre la influencia real en la vida digital de las personas, que antes evidentemente y mucho más antes de la pandemia era todavía una entelequia, pero ahora vemos que es muchísimo más práctico de lo que pensamos. Y en el ámbito jurídico en particular, me puedo permitir darles una anécdota. Yo creo que siempre hacer uso de las anécdotas y las analogías es mucho más práctico que echarnos una perorata sobre lo que significa el ICANN. Bueno, el ICANN es a la final, yo siempre uso este símil, es las Naciones Unidas para el mundo digital del Internet y sobre todo de los dominios, es decir, los dominios es todo aquello que está de la arroba hacia su derecha. Entonces, todo eso que para nosotros es muy fácil, muy cotidiano, digitar nuestro correo electrónico, tiene todo un universo de gobernanza, ¿no? Me cupo la oportunidad inclusive de hacer una defensa conjuntamente con otros abogados de la región y con un gran líder del LACRA, lo que es el organismo latinoamericano dentro de la gobernanza de ICANN, de la defensa del dominio .patagonia. Ustedes ahí van a poder ejemplificar y van a poder visualizar, mejor dicho, lo que en concreto se juega en el mundo de la gobernanza de los dominios. Sí, habla un poquito más alto. A nivel mundial. Ahí tal vez. Sí, mejor, un poquito mejor. Ya, entonces, nosotros hicimos la defensa del .Patagonia porque el dominio quería irse hacia una corporación norteamericana que quería hacer uso de ese dominio que tiene trascendencia geográfica, histórica y de
y de identificación para Chile y Argentina. Entonces logramos que ese dominio de Punto Patagonia no sea subastado porque los dominios se ganan a través de subastas cada determinado tiempo y se logró que siga perteneciendo a la identidad tanto de Chile como de Argentina. Ese es un ejemplo claro de cómo en el ICANN se pueden ejercer algunas acciones en favor de la defensa. Otro ejemplo práctico que les voy a mencionar es en lo que estamos trabajando, sobre todo para Ecuador, que es el reconocimiento de la letra ñ, que tiene connotaciones muy particulares para las comunidades indígenas de Ecuador. Son 13 nacionalidades y pueblos indígenas que todavía no pueden reivindicarse mucha de su identidad idiomática a través de los dominios que pueden reconocerse en el ICANN y en el Internet, ¿no? Entonces, evidentemente hay connotaciones sociales más prácticos de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Hasta ahí, no sé, Philip, la dinámica, si No, la eventualmente... dinámica es que, bueno, la idea es que vamos a hacer preguntas. Yo veo que está Luis Pinzón con nosotros, que trabaja el tema de seguridad y de ciberseguridad. Entonces quería preguntarle a él y entonces le podemos a contestar si no tienen todos los elementos. La importancia justamente de mitigar los riesgos de DNS. Luis, ¿nos escuchas? Sí, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, como comentaba, tú estás trabajando en una empresa de seguridad y ciberseguridad. Entonces vemos que uno de los ataques, hoy tuvimos a Luis Herrera, que nos acompañó, que era el director de CECIR, que nos habló de todos los riesgos justamente del tema de ciber en este momento. Pero en tema de DNS vemos que hay suplantación de identidad con el tip. ¿Cómo se llama? Con el tema de tipeo, puede haber justamente falsos DNS que llevan a la gente a llenar formularios dejando sus datos, o si no, phishing que se está realizando. ¿Cómo usted está trabajando esto o cómo tú lo ves? Claro que sí, Felipe. La cuestión es tratar de buscar mecanismos de verificación, ¿cierto? Obviamente hay, digamos que portales que te permiten, obviamente herramientas que te permiten que no te ingresen esos falsos correos, estos links, o te los restrinjan, hablando del tema empresarial. ¿Cierto? Digamos que se pueden implementar varias herramientas con el fin de que haga ese primer filtro y obviamente todos esos correos maliciosos o puntos que lo que buscan es robar la información de la empresa a través de un link, ¿cierto? De un clic o tus datos, pues obviamente no acceden. También hay restricciones con respecto a enviar información a correos que no estén certificados o no estén avalados, entonces hace también unos filtros internos. Obviamente a través del tema ya empresarial lo que hacemos es un hacking ético para revisar cómo está la estructura y cómo están las defensas de la corporación. Sí, justamente con el tema de empresarial, es decir, que la empresa donde trabajas al inicio era una empresa de seguridad y ahora se vuelve seguridad y ciberseguridad. ¿Cómo ves esto? Es la necesidad en este momento ofrecer a los clientes no solamente seguridad física, pero también seguridad digital y seguridad ciber. Ok, sí, no, digamos que las amenazas ya no están solo físicas, ¿cierto? Sino ya se volvieron más digitales en el ciberespacio. Digamos que la gran mayoría de ataques que se reciben en el nivel corporativo obviamente vienen de puntos extremos, incluso puede ser eh, redes que son repetidas en otros puntos. Y pues perfectamente comienzas a rastrear y comienzas a mirar temas de que te están generando un ataque, no sé, de un sitio oriental, Shanghái, puede ser perfectamente Rusia o cualquier país, pero realmente no están generando de ahí. Ya en el tema más de la seguridad, pues ya la empresa de seguridad pasó del punto físico al punto digital porque ve que las amenazas están más por ese punto, ¿cierto? Y si la empresa no se asegura, no invierte en seguridad digital, perfectamente en un solo ataque, en un clic,
en un link, perfectamente puede perder toda la información, que es el bien más valioso que puede tener una corporación en este momento. Y por ejemplo, Luis nos habla, el otro Luis nos habla hoy en día de justamente lo cierto que hay aquí en Colombia. Por ejemplo, hay un especialista en finanzas, pero en el sitio donde tenemos más información personal es el tema de clínicas y hospitales. Y no vemos cómo los ves como clientes para tu empresa, justamente estas entidades, que justamente están custodiando bastante datos importantes de nosotros. Sí, claro, la información ya es muy sensible, igual el tema del historial médico, el tema financiero, el tema incluso bases de datos de personas, ¿cierto? Son más viables porque, no sé, te pongo un ejemplo, una EPS, una clínica pierde su base de datos o se la secuestran y literal ya queda ciegas, pierde el trabajo de 30 años. Entonces realmente se vuelve un bien muy valioso para la empresa y ya no la pueden recuperar. Literal, puedes perder el trabajo de 30 40 años en un momento o te pueden secuestrar la información y ese delincuente digital cobrarte una cantidad que en últimas te pone contra la pared. Eso lo sabes, pero realmente tú piensas que las clínicas y ¿cómo se llama? Los hospitales en Colombia lo toman en cuenta. No, para nada. Pienso que ellos creen que ese riesgo no lo tienen cerca, lo ven lejano. Y el problema es ese, que por no invertir un poco en seguridad digital, en unas buenas herramientas, en unas revisiones, piensa que para ellos no les va a llegar. Piensa que solo los ataques son a las entidades financieras o de pronto estatales. Entonces, digamos que en muchos campos, incluso podemos verlo hasta en las MIPYMES o pequeñas empresas que no ven la necesidad o todavía no ven latente ese riesgo. Y cuando ya les pasa la situación, les pasa una pérdida de base de datos o un tema financiero, es cuando realmente se lamentan y ya no hay nada que hacer. Y justamente, Diego, como abogado, tú recibes quejas justamente porque estamos hablando de ransomware, estamos hablando de phishing, entonces bootnet, hay varios justamente tipos de ataque que se puede realizar a través de DNS. Sí, precisamente quiero hacerle una pregunta a Luis, que trabaja directamente sobre los ataques o sobre los posibles delitos cibernéticos. Hay un problema cuando estos ataques son eventualmente de lugares fuera de la jurisdicción del país. Y no, no quiero llevarle mucho a la parte jurídica, estimado Philip, porque de lo contrario van a empezar a ver bostezos en el auditorio. Pero hay un problema de generar evidencia. Yo no sé cómo Luis genera evidencia y la prueba de que una eventual intromisión o captura de información se realizó desde Azerbaiyán, se me ocurre, y eventualmente poder detectar ciertos nexos de esa utilización porque esa información después tiene que ser monetizada y empieza a circular en el mercado negro la base de datos, ¿no? Eso pasó aquí en Ecuador cuando se capturó toda la información del registro civil de Ecuador. Entonces después empezó a, a ser vendida en el mercado negro, obviamente para propósitos de marketing y otros no muy virtuosos que digamos, ¿no? Entonces, en ese caso en particular y en muchos de los que hay que tramitar en los juzgados, el problema es la evidencia, porque los equipos técnicos de peritaje informático no alcanzan a descifrar de forma muy práctica para una decisión judicial. Por ejemplo, todos los reportes que se pueden conseguir de la Deep Web. No, ya todos sabemos y no es extraño decirlo y manifestarlo que todos estos procesos de phishing y todos los delitos informáticos que se conocen
generalmente están en la web oscura, como se denomina, ¿no? Entonces, estimado Luis, ¿cómo generas tú la evidencia para eventualmente judicializar o, en su defecto, desestimar ciertas obligaciones que se producen cuando alguien utiliza esa información en su provecho y eventualmente genera una factura en contra de esa empresa, ¿no? Eso es lo que me pasó a mí en la defensa de un contact center que fue hackeado desde Europa, desde uno de los países de Europa, y se aprovecharon, y después el ente regulador de Ecuador le pasó una factura tremenda a la empresa, ¿no? Entonces ahí nos vimos abocados a, a presentar una evidencia no muy contundente. Bueno, a la final sirvió, pero no fue necesariamente lo mejor, ¿no? Gracias, estimado Luis. Claro que sí, Diego. Te entiendo el caso y digamos que en ese sentido, obviamente ya se ha mejorado el tema de herramientas digitales que nos permitan hacer no solo un hacking ético, sino ya un tema más de peritaje o más forense para determinar ese rastro por donde salió la información y hasta dónde llegó, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si hay un punto donde ya estos delincuentes digitales ya han encontrado cómo hacer un repetidor, por así llamarlo. Pueden perfectamente haber estado transmitiendo o captando la información desde el mismo país tuyo y a través de un servidor contratado o alquilado en otro punto del mundo hacer el canal para que la ruta dé saltos, ¿cierto? Y se disfrace como si estuviera en un país europeo o como si estuviera a través de un país europeo, pasar a un país oriental y después sí llegar al punto final. Pero sí ya hay mecanismos que permiten hacer ese rastreo más a profundidad y determinar esos canales por donde pasó la información. Pienso que sí es importante aplicar mucho las herramientas forenses en el sentido de que quien te haga el trabajo, ese levantamiento, ¿cierto?, de esa evidencia, pues lo haga lo más técnicamente posible para que medianamente pueda ser aceptado en el tema del juicio que me decías. Ahora bien, hay que mirar un tema de normatividad que cada país ha tratado de imponer o de crear con el tema de los delitos digitales. Pero cuando hablamos de coordinar internacionalmente, te darás cuenta que hay países donde ni siquiera hay una legislación clara. O sea, se vuelven casi unos paraísos digitales donde nada les aplica y desde ahí pueden generarse estos delitos, ¿no? Habría que Y mirar bueno, también. antes de dejar la palabra a Diego, a nivel de justamente legislación, el problema es que esto avanza. Recordamos que en el 99 justamente fueron los primeros casos de tip squatting, entonces los dominios engañosos. Después pasamos justamente con el tema de propagación 2001 de malware masivos, 2007 los botnet, 2010 entonces el phishing que se generó. Tuvimos que esperar 2013 justamente que la ICANN publica justamente una política para mitigación de ese abuso. Entonces tenemos un framework también que se publicó, pero ya en 2019. Entonces, lo que vemos ahorita es la integración de la IA en esos botnet, en esas malware, en esos abusos de DNS. Entonces, es un problema porque la legislación, ¿cómo puede avanzar con todas esas tecnologías que están apareciendo? Y cómo las empresas justamente pueden reaccionar, dado que los delincuentes siempre tienen un paso adelante. Diego y después Luis. Pues si otros quieren intervenir. Sí, con el permiso del auditorio, una precisión pequeñita nomás para Luis. ¿Cómo en el proceso de auditoría forense, cómo se determina el enmascaramiento de la IP? Porque ahora existen posibilidades de que precisamente en el mismo territorio digital de un país se pueden enmascarar a través de una IP de otro, ¿no? Y sin necesidad
de operar desde servidores en otro territorio digital ni nada por el estilo, como tú mismo lo acabas de precisar. Es posible que el rastro pueda dejar huellas de ese enmascaramiento de la IP? Esa sería la pregunta en concreto. Sí, Diego, no, definitivamente, o sea, una forma de hacerlo es como lo que te decía, el salto, ¿cierto? O el alquiler de un procesador o un aliado en otro punto, ¿cierto? Es una forma. El enmascaramiento también funciona porque, ¿qué pasa? Obviamente, la idea es que no sea fácilmente detectable, ¿cierto? Porque pues la fácil sería que tú conectaras tu equipo portátil a cualquier red y desde ahí generaras el ataque. Pero desde el mismo comienzo que el delincuente comienza a formar o mirar su objetivo, comienza a tratar de no dejar huella. Obviamente, ¿qué pasa? Sea como sea, la va a tener que dejar, independiente que se disfrace o se ponga una máscara de otra VPN, porque por algún lado tiene que buscar la conexión, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, a través de otras herramientas ya más avanzadas, digamos que así como ha avanzado la delincuencia, también han avanzado las herramientas de seguridad, se puede llegar a determinar por dónde pasó la información, ¿cierto? De pronto no vas a encontrar una VPN, no sé, que diga Luis Pinzón. Eso no va a pasar. Ya él va a buscar otras y va a crear varias. Incluso va a generar ataques tipo chatbot, ¿cierto? O con inteligencia artificial va a generar 1000 ataques al mismo servidor con tal de distraer el tema y que sea más difícil rastrearlo, ¿no? Pero sí o sí tiene que dejar huella. No hay elemento que entre, salí y no deje evidencia, no. Él te da un rastro. Lo importante es poder a través de las herramientas aplicables y hacer un buen estudio forense para llegar al punto final hasta donde llegó la información. Gracias. Veo que Juan Sebastián Montenegro levantó la mano y está con nosotros esta mañana. Juan Sebastián. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estaba revisando, pues antes del ataque, primordial hacer la defensa. Recordemos que el Internet antes era pues el proyecto, gobernación, militar, todo lo que era ARPANET, hasta que se nos fue llegando el Internet actual, ¿sí? Todos los entes pues tenemos que ser responsables, ¿sí? Ahora, pues vienen los que vienen donde vienen los canales de tráfico, donde vienen los ISP o los mismos distribuidores. Pero ahora, si no se tienen, digamos, como políticas, ISO, los ISO o personas en ciberseguridad dentro de organizaciones, o por lo menos un muy buen sistema de defensa, pues esto puede ocurrir de una forma, pues, fácil, porque, pues, digamos, se puede detectar, no se detecta un ataque, entonces pasa el ataque como tal, pero si se detecta y se, digamos, se programa o se tiene una herramienta avanzada que pueda identificar diferentes IP y bloquear este mismo ataque o, digamos, en archivos que no son poco utilizados y empiezan a ser utilizados o se empiezan a mover, generaría diferentes alertas que deberían ser bloqueadas con herramientas de diferentes fabricantes, sea en almacenamiento, servicios de ciberseguridad o algún tipo de software libre que ya está en nivel empresarial para también distraer al atacante con la misma inteligencia artificial. Es decir, atacan, digamos, lo que son los routers, entonces puede la IA distraer al mismo atacante diciendo como aquí hay vulnerabilidades, mientras las personas que defienden la red de una organización pueden hacer una ingeniería inversa para saber dónde es que está el tráfico, pero como acaba de decir, ¿quién estaba interviniendo ahorita? ¿Cuál? Se puede ocultar o triangular o diferentes métodos esconder este mismo tráfico. Entonces, por eso mismo se tiene que escanear absolutamente todo y es de todos el Internet. Entonces, tener servicios compartidos, aplicaciones, diferentes APIs, puede también afectar la relación entre diferentes entes o diferentes organizaciones. Hablando de los sistemas operativos, inclusive
diferentes fabricantes o software libre ha tenido diferentes vulnerabilidades porque personas dentro de la misma comunidad se han confiado y han dejado vulnerabilidades como tal. Justamente Entonces, se está hablando mucho de la norma ISO 27001 y vemos que aquí en Colombia no es una obligación. Entonces, pero ciertos países, por ejemplo, vemos que Chile existe una norma, entonces el decreto, perdón, 83, que exige un cumplimiento de seguridad de la información, un poquito similar a la norma 27001. Aquí en Colombia, yo sé que la empresa de Luis lo que quiere es totalmente ayudar a la normatización. ¿Cómo ve estas normas que podrían ser obligatorio justamente aquí? Sabemos que los que operan, sí, o información, los ciertos call centers y todo eso tienen una obligación, pero el resto no. Entonces hay control de seguridad, creo que es el decreto 1931 de 2006 que implementa, ¿cómo se llama? Que obliga a implementar control de seguridad dentro de las empresas. Pero en este momento, ¿cómo podemos estar seguros que nuestra información está segura dentro de esos organismos, como digo, clínicas, universidad u otras? Sí, Philip, pues sí están las normas, ¿cierto? Tanto ISO, incluso nosotros tenemos un organismo certificador interno en Colombia que es Incontec, pero como te decía, de pronto piensan muchas organizaciones, incluso muchos tomadores de decisión que no es tan relevante eso. De pronto le dan más relevancia a riesgos físicos, a riesgos naturales, pero cuando le hablen de ciber, de la información, de como que dicen, no, pero ¿para qué le gastamos a eso? Y realmente no, todavía no es un carácter obligatorio la aplicación de normas en ciberseguridad. Entonces, volviendo al tema, pienso que la mejor defensa, mejor dicho, la mejor defensa ante el ataque es la prevención, ¿no? Pero si no implementas, si no educas, si no monitoreas, si no contratas herramientas legales, ¿cierto? Software legal y demás, pues las vulnerabilidades están presentes. Entonces lo que tú dices es verdad. Espacios como las universidades, como las clínicas, no sé, hasta un supermercado, tú vas y le preguntas y cero herramientas de seguridad, hablando en el ciber. Piensan que están lejos de un ataque. Y lo que no se dan cuenta que es que ataques a toda hora. Yo creo que a muchos de los que estamos escuchando esta conversación les llegan por lo menos de 5 a 10 mensajes por correos, por mensajes de texto y demás, y todos dicen, oprima aquí. Entonces, arrancando por eso ya podemos abrir la puerta. Y si tú ves los correos de las empresas, les llegan cualquier cantidad de cosas. Entonces, pienso que es más un tema que tiene que arrancar por la educación, ¿cierto? De nuestros funcionarios y de nosotros mismos, y también de ver que el riesgo no está lejano, el riesgo está latente, está cada día más latente, y cuando uno mira las estadísticas de los delitos informáticos a nivel mundial y más en Latinoamérica, el crecimiento no es ni siquiera exponencial, es ya una cosa infinita porque de pandemia hacia adelante todos los delitos son 500%, 1000% más cada año. Entonces el riesgo sí está ahí. Entonces, las empresas tendrían que tener una cultura de seguridad de la información. Entonces, es un tema de formación, de concientización, también de gestión proactiva de riesgos. Es decir, que son diferentes elementos. Aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué proponen ustedes justamente para ver qué se está haciendo en Colombia, qué se está proponiendo? Bueno, la propuesta realmente que se tiene por el nivel empresarial es realmente comenzar a capacitar la gente, ¿cierto? Concientizarla, buscar que un término se maneje más adecuadamente, que es la higiene digital, que es utilizar correctamente las herramientas digitales. Obviamente eso desde apagar el equipo, tener doble contraseña, verificaciones, el uso de redes, el uso de un internet seguro va a permitir que el riesgo disminuya. Obviamente, no es solo tenerlo presente, es también comenzar a implementar. Implementar es que, mira, es tan sencillo, no sé, perfectamente podemos plantear unas auditorías sin mayor costo, por lo menos para verificar cómo está tu infraestructura. Porque a veces creen que porque solo es un equipo, 2 equipos, contratamos, no sé, un servicio de datos en la nube y ya con eso tenemos todo seguro. Y lo que nos damos cuenta es que realmente subir información a nubes, independiente del operador que sea, es de la información que en cualquier momento se nos desaparezca.
tenerla en el computador tampoco va a ser mayor seguridad porque apenas des el ingreso, se puede desaparecer. Y el caso, no sé, te puedo nombrar unos muy conocidos que obviamente los disfrazamos de muchas cosas, pero nadie desconoce que Anequi y Bancolombia los vienen atacando a diario. Y no son No, uno ni dos, son exacto. cantidades de personas atacando el sistema para mirar cómo sacan provecho del dinero digital, porque ya el dinero se volvió digital. No, y hay un tema, por ejemplo, que a mí siempre me llama la atención, es decir, que el registro seguro de dominios. Entonces, muchas personas ven un nombre de dominio que está barato, lo compran, pero no está verificado a qué servía antes. Entonces, hay que tener cuidado justamente cuando se está comprando un nombre de dominio. Entonces, también tenemos que justamente activar la extensión de seguridad del sistema de dominios, validar criptográficamente las respuestas. Entonces, como digo, sobre el nombre de dominio específicamente no hay una formación, es decir, que la gente no sabe que esto puede ser justamente una vulnerabilidad con un nombre de dominio que se parezca. Entonces, voy a tomar policía.gov.co y policía.com, no es lo mismo. Entonces aquí puede abusar justamente para que te llegue una multa o cosas así, y ahí dar clic porque confías que es la Policía Nacional. Lo vemos mucho, no solamente William Vallejo dice, no solamente los enlaces, significa en WhatsApp, el chat de Gmail, a través de una imagen también se puede acceder al IP. Entonces hay muchas maneras de acceder. Sí, no, en este tema de los dominios y demás, realmente a veces uno se confía eso, que la dirección inicialmente se parece al de una empresa reconocida o una institución del Estado y nos confiamos, le damos clic, pero pues ya cuando uno medianamente conoce cómo son los procedimientos de ellos, se darán cuenta que no te van a mandar una multa por un correo, ni mucho menos te van a pedir unos datos, ni que verifiques algo. Realmente eso, por lo menos en Colombia no pasa, ¿no? Pero el problema es que nos volvemos visuales, entonces vemos que dice, no sé, bancox.com y no nos vemos que al final algo cambió. Y ahí es donde realmente comenzamos a caer. Obviamente sí, lo que dice el compañero tiene razón. Ahora las estafas se volvieron más habituales por redes sociales. No solo chat, digo, de WhatsApp, no solo a través de Instagram, de Telegram. Tú te vas a dar cuenta y por todo lado te van mandando mucha información. Incluso a veces entras a dominios que te redireccionan y te dicen, haga clic acá, deje sus datos, y cuando usted da clic es que abre y le permite los permisos para entrar a su máquina, a su computador o a su celular. Y ya le comienzan a sustraer la información. Y lastimosamente nosotros en nuestro celular ya se volvió una billetera digital. Entonces ahí tenemos los datos de las tarjetas de crédito, del Nequi, de otras billeteras que manejamos. Y perfectamente cuando amanezca ya no tienes nada en la cuenta. Sí, gracias. Hay una pregunta de Juan Manuel Castelblanco. Compañero Juan Manuel, profesor, yo quiero que las hagas en público. Juan Manuel, ¿estás con audio? Sí, Filito, un abrazo, cordial saludo a todos. Cerdo, aquí siempre pendiente de estas importantes discusiones y sobre todo de estos temas tan que nos evocan en estos momentos, ¿no? Tan donde hablamos de tecnología, donde vivimos en medio del desarrollo tecnológico, y nosotros que toda la vida nos consideramos profesionales de tecnología, pero cada vez más vulnerables, ¿no? Y donde tenemos que generar una cultura, como decía Luis, ¿cierto? De educarnos y generar una cultura del buen uso de estas tecnologías, porque pues nos estamos volviendo vulnerables, ¿cierto? Pues no se trata de satanizar la tecnología, sino se trata más bien de generar, vuelvo y repito, esa cultura del buen uso, ¿cierto? Y el uso adecuado de la tecnología, pero desafortunadamente, pues como en todo, siempre existe el bien, existe el mal, entonces cómo nos hacemos de pronto fuertes, ¿cierto? Desde la educación, desde nuestros propios sentires y tranquilos en el uso de esta tecnología, porque ya pues en una pregunta que coloqué aquí, que me dice Philip, ¿cierto? Vemos que la tecnología nos tiene tan, tan invadidos, tan aprisionados, que ya a través de estos usos irregulares de la tecnología o de estas empresas que se dedican a hackear o muchas cosas, pues ya están prácticamente que eligiendo gobiernos, ¿cierto? Eligiendo a aquellas personas que nos gobiernan. Entonces, mi pregunta básica es esa, ¿no? Es el caso de analítica, el caso de cómo hemos elegido, o se dice, ¿no?
los gobiernos en Estados Unidos, en Brasil ya, ¿cierto? Entonces, esta parte política y esta parte de gobierno que pues influye en toda una sociedad, ¿cierto? Porque un gobierno pues tiene que ser representativo de un pueblo, ¿cierto? Pues tiene que ser elegido por el pueblo y que esos momentos de elección pues sean seguros, ¿cierto? Entonces ya cuando hablamos de las elecciones electrónicas, ¿cierto? ¿Cómo nos brindamos o cómo creemos en ellas? ¿Cómo generamos una cultura para crear en este tipo de aplicaciones tecnológicas para este tipo de acciones, ¿no? Como la de elegir un gobernante, ¿cierto? Eso es, Feliz, muchas gracias y No, bueno. gracias, Juan Manuel, como siempre. Antes que contesten esta área Cúcuta, si se puede presentar, levanto la mano. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto y claro. Ok, bueno, mi nombre es Marcial Albino, director de ariacucuta.com, un portal de internet de la ciudad de Cúcuta. No, mi pregunta es muy precisa al señor Luis. Bueno, ya pues uno conoce las diferentes modalidades de hackeo, de phishing y fraude electrónico, pero hay una nueva modalidad, me parece a mí, que me llegó, es promociones de préstamos digitales rápidos. ¿Sí? Algunas empresas legales como Solventa pues prestan este servicio. Pero esto se está también, no sé si tengan alguna información del caso, que se esté prestando también para que empresas que no son legales ofrezcan créditos, financiación o inversiones cripto para que pues usted llega y confíe porque aparece un sitio web legal, aparece todo como muy formal, todo con diferentes diseños y usted empieza a dar los datos personales y ahí ya va quedando totalmente digamos, complicada su situación cuando ya da toda su información personal. Entonces, no sé si hayan tenido algún informe de ese tipo de casos o qué medidas se tomen al respecto con ese tipo de fraudes donde las personas caen incautas en inversiones que no deben, que no son legales o en tipos de préstamos rápidos que no son nada legales. Bueno, eso sí es un tema que está bien polarizado, bueno, multiplicado porque, no sé, tú ves canales básicos de propaganda como Facebook y algunos en otras redes y como la misma inteligencia de la red lo que hace es que si tú ves un mensaje, pues ya te da como una preferencia y comienza a mandarte mucha propaganda, ¿no? Del mismo tema. Entonces, muchos se disfrazan de eso de compañías de préstamos, de que le presto 1 millón rápido, que unos temas ahí. Y he visto dos modalidades bien particulares. Una donde te roban los datos, ¿cierto? Entonces te mandan un enlace, haga clic acá, diligencia este formulario, pero lo que no se dieron cuenta fue que le dieron el permiso para ingresar a su celular. Y he visto casos donde literal acaban de llenar el formulario y cuando revisan su NEC ya no tiene nada, como que les autorizan la transferencia a los fondos, un tema ahí. Hay otro que es más conocido y disfrazado de lo que llamamos en Colombia el gota a gota. Entonces, sí son unos mecanismos donde según eso te prestan un dinero, pero perfectamente a la semana ya les debes 10 y 20 veces. Y obviamente pues manejan ese tema del cobro obligado, ¿cierto? Que van a tu casa y comienzan a generarte como unas situaciones complicadas de riesgo de seguridad personal, ¿no? Pero pienso que el que es más delicado de estos dos es el primero, donde tú te confías de que realmente es una empresa, de que realmente te van a hacer préstamo y realmente no te van a prestar nada. Lo que están buscando es robarte los datos, ¿no? Eso sí está muy complicado porque al hablar con las entidades para hacer demandas, ¿cierto? Ir a poner la denuncia y demás, se va a dar cuenta que a quién vas a denunciar si esa persona no existe. Hay un dominio, como dice Philip, no sé, el préstamo.com X, lo que sea, pero realmente ¿cómo hacemos para verificar quién es el dueño de ese dominio? Sí, Si realmente, en Voiceit podemos saber quién lo registró, cuál es el administrador, pero a veces no verifican esta información. Cierto, se están preguntando ahorita justamente en la verificación, pero antes no lo hacía. Ahora sí, más y más las recomendaciones cuando registramos un nombre en dominio tenemos que mostrar quién somos realmente, un poquito KYC. sí, entonces pasa eso. Digamos que perfectamente la persona puede presentar unos documentos X, comprar un dominio, montar toda una estructura, realmente que detrás lleva mucha criminalidad, hablando de los gota a gota que conocemos, pero hay muchos que ya hacen el robo digital. O sea, perfectamente conozco casos donde meten los datos que para pedir más plata y antes resultan es con el robo de información, ¿no?
Sí, quería hacer intervenir a Fabián Corredor porque nos da una solución justamente que es replicar en diferentes nubes, pero es decir que esto no va a proteger contra los errores humanos. La réplica asincrónica, es decir que si se replica, entonces tránsitos y reposo, entonces vemos que hay riesgos. ¿Cómo lo ves justamente, Fabián? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues básicamente yo trabajo en la parte de infraestructura, digamos que ese es un tema, digamos que los clientes que manejamos les genera pues mucha preocupación porque pues digamos que siempre hay mucha incertidumbre en el paso a la nube, por el tema de que la información pues queda expuesta y pues digamos que no se tiene una cierta claridad de cómo se va a manejar esa información en cada una de las nubes. Y en caso de que, no sé, ocurra un desastre natural o haya muchas, digamos, no sé, problemas entre gobiernos o X motivos, ¿cómo se va a manejar esa confidencialidad de la información? Entonces, mi pregunta es, haciendo estas réplicas, ¿hay alguna, eh, cómo decirlo, como seguridad de que esa información pues se va a resguardar o Pero no hay una plena seguridad en cuanto a eso? el problema es que cuando estás replicando la nube, si tomas nube del mismo país, por ejemplo, si vamos a tomar Estados Unidos y Colombia se pelea contra Estados Unidos, pueden cerrar justamente todos esos accesos. Entonces, todo lo que tienes en la nube desaparece. Es por eso que en el COMPAS del tema de inteligencia artificial se está hablando también del tema de soberanía de los datos. Entonces, para tener más control de los datos, y lastimosamente falta data center en Colombia, ¿dónde están los datos? Si Luis quiere contestar también, o Diego. Bueno, la cuestión es que lo que decía Felipe es cierto, cuando tú replicas de un servidor a otro, bueno, de una nube a otra o de un punto físico a la nube, en ese momento queda la información expuesta, ¿cierto? Ya si la vas a replicar a varias nubes o varios bancos, pues ya habría que mirar si ese canal está seguro, ¿cierto? Porque la transición de la información va a tener vulnerabilidades, ¿cierto? Dos, ¿qué pienso yo? Ya como lo planteabas del tema del desastre, no sé, terremoto, se fue la luz, se fue el internet, en fin, mil cosas. Pensaría yo que sí es bueno tener una reserva de la información física, ¿cierto? Que no tenga acceso, no solo un disco, un disco duro, un tema así, sino sí un banco de información que sea seguro, que no tenga ingreso y pues no sea atacado como una copia de respaldo. Si entre la sugerencia de la infraestructura está, subámosla a esta nube, pienso que si busquen un canal seguro para que en esa transición no quede expuesta. Y lo que dice Felipe es cierto, pues pienso que también mirar temas de que el respaldo en esa nube sea cercano, no sea tan lejano, de pronto pasen temas políticos, nacionales y demás, y resulte autosecuestrado por otro país su misma información. Porque también hay una guerra que no la vemos muy latente, y la guerra, más que la información, es una guerra corporativa. Entonces, perfectamente puede haber otro interesado en la información que tiene esa empresa y pagarle a alguien para que comience a atacar para robársela o estar ahí pendiente en qué momento abren el canal. Pues por eso, bueno, el tema de replicación de los datos, y aquí podríamos hablar de blockchain, pero sería otro tema. Quería escuchar justamente los estudiantes de la U de Cataluña, antes de tener a Juan Sebastián. A ver, si no, dejamos a Juan Sebastián. Dale, Juan Sebastián, mientras que levante la mano los estudiantes de la universidad. Ahora tengo una preocupación, digamos, bastante en Internet con lo que es Open Banking y Open Finance para todo lo que son operaciones financieras y la misma distribución de los mismos movimientos financieros. Si bien algunos no tienen ciertas regulaciones, certificaciones en diferentes naciones o diferentes países, también va a ser un problema bastante importante porque conectar a API una cuenta de banco o ciertos datos podría hacer movimientos de diferentes organizaciones a gran escala. Entonces creo que esto después también se va a ir a ciertos abusos.
Tal cual. Quería escuchar a Mauricio Alonso, compañero, profesor, justamente, ¿qué se está haciendo de formación de los estudiantes en este momento en las universidades? Mauricio. Mauricio, ¿nos escuchas? Pues mientras, otra vez, Área Cúcuta, no recuerdo tu nombre, discúlpame, dale. Philip, mi nombre es Marcial. Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué tan efectivo puede ser ocultar la IP de mi servidor? Ejemplo, tengo mi servidor y pues tengo toda la información almacenada, contrato un servicio como Nginx o como Cloudflare que me permite pues ocultar la IP pública de mi servidor y poner esos filtros para cualquier ataque o cualquier tipo de mala intención directamente al servidor y pues aparte tener un backup del servidor. Es digamos una de las maneras que más efectivas veo preveniendo pues ataques con IA, ataques masivos, ataques de fuerza bruta. No sé ustedes qué pueden ver de esos tipos de soluciones. Gracias. Sí, es una configuración más seguro de tu registro DNS. Entonces vas a restringir justamente el acceso y también la indexación en motores de búsqueda. Listo, perfecto, muchas gracias. Sí, aquí resumiendo rápidamente, pero la idea es que es un poquito como lo que decía el Ministerio de TICS en la época, no dar papaya. Entonces las empresas también no tienen que dejar demasiados datos. Si tú tienes, es por eso que se está utilizando mucho la Deep Web. No hablo de la Dark Web, hablo de la Deep Web para que la información pueda pasar entre dos personas sin que justamente estén monitoreados. Lo que hay una formación de periodistas franceses que trabajan en ciertos países donde recomienda enmascarar justamente el IP para evitar que la información sea captada, alterada, modificada y otras. Sí, a diario pues la cantidad de ataques que se registran y después de la IA es impresionante. Pues ya uno trabaja en varios frentes cuando trabaja de manera digital, pues uno es generando sus contenidos y el otro es protegiendo sus contenidos. Entonces ya se abre un nuevo área de laboral que es proteger lo que se tiene. Verdaderamente ya toca trabajar para eso. Sí, Fabián nos está preguntando justamente los casos reales de abuso de DNS. Esta mañana yo he puesto específicamente el tema de las universidades en Colombia, pero está el tema de DNS hijacking, entonces el secuestro de DNS. Entonces esto se está realizando en varios países y entonces, bueno, mandaré un poquito los temas. El ataque de ampliación de DNS, entonces el DDoS. Entonces, 2016, entonces un proveedor de servicio de DNS sufrió justamente un ataque. Entonces, plataforma como Twitter, Amazon, New York Times, entonces no podían emitir. Entonces utilizaron malware, el Mirai, que había infectado miles de dispositivos y también dispositivos IP. Entonces el tema de phishing con registros, entonces van a cambiar justamente las páginas de inicio. Entonces el ejército iraní también en 2010, entonces hicieron un ataque de falsificación de DNS. Vamos a ver si justamente en esta guerra que en este momento entre Israel e Irán, entonces se va a continuar. Habían hecho un mensaje falso en como se llama, un DNS específicamente de Israel y de otros, diciendo el ejército cibernético iraní. Entonces hay varios casos que están pasando de ataques y el ICANN constantemente publican informe. Entonces en el 2000, ¿cuándo fue esto? Entonces lo voy a revisar aquí. Hubo un informe que está bien amplio. Bueno, cada año están preguntando informe, pero yo me basé en un informe del año, voy a verificar dónde estaba esto. Entonces, era en abril y mayo 2024, entonces habían recibido 1.558 quejas, entonces cerraron 1.382, pero dejaron justamente 38 para investigación. Y entonces ahí se verían que era phishing, infracción de marcas, falsificación, spam utilizando para distribuir malware o phishing.
Entonces, específicamente para organizaciones gubernamentales, entidades financieras, servicio de parqueadero, entonces muy chistoso, y cadenas de hotelera. Entonces, yo les voy a dejar ¿cómo se llama? Un Wakelet que cree que nosotros un repositorio de diferentes enlaces donde muestro los informes de ICANN sobre el tema de DNS abuse para que lo puedan consultar con calma. Lo estoy buscando, aquí está. Entonces, share. Lo voy a poner aquí, y para los que están en, ¿cómo se llama? Zoom, les pasaré también la información. Totón, aquí en el chat. Listo. Sonia Molina, que vi esta mañana. Si quieres participar, Sonia. Y después Pedro Vargas Espinosa. Sonia. Sí, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Un placer. Muchas gracias. Yo soy estudiante de la Universidad de Cataluña. Tengo una pregunta. ¿Qué estrategias existen o pues se pueden implementar en las universidades para prevenir el abuso del DNS en sus infraestructuras digitales, en portales académicos o de estudiantes? Esta pregunta se la contestó esta tarde justamente a Luis Herrera, que también es profesor de los Andes. Mostraron específicamente cómo los Andes y como la Javiera también, que tuvieron bastantes ataques, estaban contestando esto. Entonces, hay diferentes cosas que pueden implementar justamente las universidades. Entonces, una implementación de DNSSEC, entonces Domain Name Security Service. Entonces, proteger los usuarios y los portales universitarios con redirecciones maliciosas y secuestro de DNS. Entonces, la Asociación de Red Interconectadas Universitarias, la RIU, ARIU, también de Argentina, entonces tienen unos informes interesantes. La ventaja es que las universidades benefician de un privilegio al nivel de sus DNS, es decir, que son identificadas. Aquí en Colombia tienen que ser edu.co. Al contrario, una empresa que puede ser .com, .net, .org, no sé qué, entonces tiene que tener un dominio específico. Entonces, filtrando DNS, control de excesos, entonces hay varias cosas que pueden utilizar, pero tienen que tener un protocolo específico. Como digo, en este momento ya se está trabajando porque hace 4 años que sea la Universidad de los Andes y la Universidad Javiera, entre otras las dos que encontramos en prensa porque fue público en Semana en el Tiempo. Entonces recibieron ataques tan fuertes que en este momento ya se está empezando a proteger. Diego, querías... no, perdón. ¿Quién había levantado la mano anteriormente que no le di la palabra? Antes de Diego. Sí, pero Pedro. Buenas noches. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muchas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El saludo y todo. Bueno, tengo una duda, ¿no? Recientemente empecé a trabajar en una institución, que es una institución tanto que maneja empresas privadas, maneja redes y comunicación. Además, es una institución, ¿cómo sería en otras palabras? Una fundación. Entonces, el manejo de datos no se me complica un poquito porque al tener varias áreas donde, donde estoy trabajando, no puedo bloquear. Esto sea la publicidad, no puedo bloquear por el motivo de radiodifusión que maneja. En la próxima no puedo bloquear páginas o redes sociales en la institución o con los DNS porque también pertenece a una misión. Y además en las otras empresas, que son 9, manejan sistemas individuales. Entonces estoy abierto a ataques de phishing y DNS. Eso no sé cómo me recomendarían cómo manejar, cómo proceder a mejorar un poco la seguridad de mi área de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que Juan Sebastián levantó la mano para contestarte. Juan Sebastián, pero... Hola, pues bueno, tienes que revisar, pues primero VPNs, segundo, revisar un antivirus de pronto que sea MSP, que sea una consola donde pueda revisar el tráfico constante y hacia qué sitios web se está dirigiendo. Lo mismo que el mismo antivirus pueda cancelar
algunos de estos sitios pues posiblemente maliciosos o todo lo que sea de phishing. Lo otro es control de script o ejecutables o mismo los programas y generar pues lo que es la contraseña. Obviamente tener una política estricta de que no instalen algún otro tipo de software, ¿sí? No, Lo gracias. otro pueden ser Checkpoint y Quantum. Pues no me gusta hablar casi de fabricantes, pero pues ese es uno de los que se utilizan como tal. Y el otro es Umbrella de Cisco. Sí, el problema es que para una pequeña entidad eso es costosísimo. La otra es También adicional, como Angel, dato adicional, software libre. es que, perdón, discúlpeme por interrumpir, es que como dato adicional, este dominio que manejo está relacionado a empresas externas, ya que es una comunidad solidaria que entre ellos se unen y está vasto y no puedo controlar lo que los demás, las otras instituciones hacen. Puedo, más o menos, yo tengo ¿cómo se dice? Una encriptación de datos bueno, yo hago la encriptación de datos todos los días. Y también tengo una política de cada 3 meses todos los usuarios deben cambiar sus credenciales. Eh, sí, John. Lo otro sería una OpenVPN, Angel VPN, que son de software libre, y lo otro que es de mismo, bueno, depende del sistema operativo, sea Windows o Linux, el mismo archivo host, bloquear diferentes sitios, pero pues ya necesitas la data de los sitios que puedan ser maliciosos. Creo que ahí Diego también está alzando la mano para ayudar. Sí, voy a compartir un software libre que puede justamente servir para el tema de monitoreo de detección de malware. Diego, ¿levantaste la mano? Sí, quería preguntarles sobre todo a la comunidad de Colombia, sobre la base de un artículo de la Ley Orgánica de Datos Personales de Ecuador, que les acabo de compartir en los mensajes, que le da cierto reconocimiento a los equipos de respuesta de emergencias informáticas. ¿Existe algo parecido en Colombia o eventualmente quizás con mayor enfoque, mayor alcance? Porque aquí hay una leve referencia única y exclusivamente, pero no sé si los equipos de respuesta de incidentes de seguridad tienen un mayor reconocimiento o legitimidad legal en Colombia o en los otros países que eventualmente nos estén escuchando. Sí, muy bajito. Pero dejaste justamente la pregunta en el chat y quieres saber qué existe en Colombia relativo a esto. ¿Sí? Exactamente, sí. Entonces, Camilo Lozana levantó la mano. Sí, buenas noches a todos. Les comento, aunque la ley en Colombia tenemos una ley que es la Ley General de Protección de Datos Personales y hay una ley de transparencia, no existe una normativa que obligue a las entidades públicas o privadas reportar las vulnerabilidades o generar un reporte de los incidentes generales. Sin embargo, se está estableciendo a través de políticas públicas a cargo del Ministerio de Tecnología, precisamente que se genere una política masiva y de cultura en la generación de buenas prácticas en materia de seguridad. Aquí tenemos algo que se conoce, que se conoce como el modelo de seguridad y privacidad de datos, que está a cargo del MINTIC, el Ministerio de Tecnologías, que orienta y gestiona y obliga a las entidades públicas a reportar y a tener un control eficiente de la seguridad, de su seguridad, pero como tal reportes no existen, así como lo estabas aclarando, lo estabas diciendo. Bueno, voy a aprovechar que estás aquí, Camilo, justamente para también que contestes a Pedro qué tipo de software libre puede empezar a utilizar, que tú eres especialista en el tema.
Ramiro, ¿me escuchas? Gracias. Sí, está un poquito retrasada la señal, pero ¿qué? Sí, claro, existen varios elementos que se puede usar a nivel de software libre para la gestión de redes en infraestructura que uno puede utilizar en sus instalaciones. Por ejemplo, para detectar y revisar las vulnerabilidades de algunos tipos, digamos que para análisis podríamos utilizar un generador de eventos como NatGeos o Wireshark para la detección. Es muy bueno, son muy buenos en ese caso. Entonces, eso es como en temas a nivel de monitoreo. Sí, es una invitación justamente a Pedro para que participe al Sí, final. exacto. Y a nivel de protección, como ya lo común es utilizar software para detección como Snort o Suricata, PFSense, que es un firewall muy bueno, pero básicamente es a modo de consola que uno normalmente le llama en sistemas híbridos, y entonces lo podemos utilizar para eso. Entonces, ahorita en un momentico les coloco los textos y algunos enlaces que podríamos estar ahí. Muchas gracias. Entonces, para contestar a Mateo, que nos pregunta qué modelo de gobernanza de Internet considera más adecuado, entonces voy a hablar del modelo de gobernanza del ICANN. Como hoy estamos con el ICANN, entonces la Internet Corporación de Asignación de Nombres de Dominio, es el modelo multi-stakeholders, donde justamente vamos a tener tres pilares: la comunidad, la junta directiva y el personal, entonces los at large. Entonces, la ventaja es que nos permite justamente más apertura, transparencia y participación diversa. Entonces aquí, pero modelos de gobernanza hay varios. ¿Quién había levantado la mano? Si no seguimos. Yo estaba hablando más también de software libre, digamos, me gustaba era todo lo que es el tema de FreeBSD, que pues digamos tenía la infraestructura de Yahoo, o lo que eran los antiguos correos, o digamos debajo de la Universidad de Berkeley queda FreeBSD o el mismo sistema Lumia. Sí. Y de firewall, como comentaba, pFence, IP Tables, también el Suricata es excelente, bueno, Autopsy, y pues ya eso sería como, y pues digamos utilizar diferentes herramientas de cifrado. Sí, porque Y también hacer NNAP y Wireshark. sí, porque uno de los problemas principales justamente, bueno, es la formación, obviamente, pero también es el costo de las herramientas y el costo de los software de ciberseguridad. Pero obviamente existe actualmente alternativas de software libre. Quiero agradecer, esta mañana teníamos en la parte presencial, tuvimos a Samuel David Pacheco Becerra, que nos acompañó, y yo sé que es un pro de los software libre y de la comunidad Ubuntu en particular. Sí, Diego, te dejamos la palabra. Al nivel de modelo de gobernanza, tú como abogado. Porque la gobernanza, justamente como decía del ICANN, permite justamente estas organizaciones. Sí. Sí, lo interesante de los múltiples partes interesadas es que confluye sector público, sector técnico, usuarios finales al cual yo pertenezco con mi organización Cultura Libre y Software Libre del Ecuador. Y eso ha permitido de alguna forma establecer contrapesos a los grandes intereses que se juegan en el ecosistema de los dominios de Internet. Ustedes se pueden imaginar lo que significa estar tras del manejo de dominios que pueden convertirse a nivel global en toda una referencia, ¿no? De hecho, con Philippe estamos tras
el esfuerzo de determinar un posible dominio que agrupe a todos los apicultores del mundo. Es decir, las comunidades, las sociedades por intereses, ya no necesariamente pasan por los caminos anacrónicos que siempre se han pensado. Ahora, en gran parte, están representados por los dominios de Internet. Siempre será mucho más fácil si un apicultor puede tramitar su dominio para su negocio con un punto .biz, por ejemplo, ¿no? A manera de referencia únicamente. Entonces eso va a crear una identidad frente a una causa, ¿no? Debemos tomar en cuenta que el paradigma, y más que eso, la referencia técnica en los dominios de Internet cambió del IPv4, que agrupaba 32 dominios clásicos conocidos, ¿no?, hacia el IPv6, que tiene un alcance inimaginable, porque si bien antes conocíamos los dominios tradicionales como .org, los dominios de países, .co, .es, etcétera, ahora el IPv6 y el estándar que se estableció recientemente permite infinidad de dominios a ser creados, ¿no? Es decir, .abejas, lo que se nos pueda ocurrir, con millones de alternativas. Por tanto, la gobernanza en sí de los dominios y los desafíos y peligros que se ciernen sobre ese universo también se multiplican por miles, ¿no? Y eso tiene que, de alguna manera, traducirse en estándares de seguridad con nuevos procedimientos. No, tal cual, la importancia de crear. Quería justamente explicar un poquito el tema de hoy al nivel más amplio, lo que pretendemos. Aquí estoy compartiendo. La idea es que en este momento estamos abriendo una cátedra que va a ser totalmente gratuita, universitaria latinoamericana, como digo aquí, de Internet y la ciberseguridad en la sociedad digital. Hoy queríamos iniciar con el tema de DNS, entonces le compartiré el sitio web por instante, está en pre. Entonces vemos unos de los aliados, obviamente está la Halo. Entonces me falta ponerlo ahorita porque ya vamos a hacer un pre-lanzamiento en un evento que vamos a realizar con RIPSI y CITED en el mes de julio en Cartagena, que va a ser de blockchain y ciberseguridad, donde nos está acompañando de la U de Cataluña Jorge Mario Caram, y Luis Pinzón también estará con nosotros. La Red Clara, la Obreal, ACIET, FODECEP, la Asociación de Facultad de Economía, COPSA, P4S, ¿cómo se llama? Edward estará con nosotros esta mañana. Entonces, la idea de esto es crear una cátedra que va a ser cada semana en las universidades, donde vamos a trabajar diferentes temas. Tenemos los docentes formadores, una parte que hemos puesto aquí. Entonces está Diego, que nos acompaña ahorita y que acaba de hablar, Oscar Medina, que es el director de RIPSI, entre otros, Jean-Marie Chenou, que es el director ahora para el tema de Expertise France y de la Comisión Europea con el tema de ciberseguridad en América Latina. Carlos Hernández Ruiz, que nos va a acompañar con el tema de falsas noticias, Luis Carlos Herrera, Ana María Moreno, entre otros. Entonces, Luis también estará en la cátedra, Francisco Córdoba. Entonces, la idea para el mes después del mes de junio, entonces la idea es iniciar
la cátedra después del evento en Cartagena. Hoy es una primicia justamente donde queremos hablar específicamente con el tema de DNS para que se unan justamente los diferentes grupos de trabajo que hay dentro del ICANN. Sí, justamente, Diego, ¿nos puedes explicar los diferentes grupos de trabajo que se encuentran dentro de la CALO? Efectivamente, existen muchas áreas de trabajo, entre esos, por ejemplo, acceso universal o IDN. El año pasado, con justamente los tildes, los acentos y todo, sí. Así es. Pero también existen grupos de trabajo sobre seguridad. Eso es importante destacar también. Es un espacio en el cual los técnicos y expertos en ciberseguridad pueden confluir para encontrar las mejores herramientas para tratar de evitar en lo más que se pueda las vulnerabilidades y los peligros que se ciernen sobre la sociedad digital, ¿no? Ahora que estamos en un mundo camino desgraciadamente hacia conflagraciones y guerras, evidentemente la guerra de la información será otro de los grandes escenarios en los cuales tenga que debatirse esta tragedia que cada vez se vuelve más preocupante, ¿no? Existen grupos de trabajo también para fomentar la participación de los usuarios finales, procurando que el precepto de la democratización de la información a través de la Internet pueda hacerse efectivo con la mayor cantidad de participaciones y expresiones que puedan tener reconocimiento en el mundo de los dominios, ¿no? Ya les había referido que estamos desde Ecuador empeñados en el reconocimiento de esa letra ñ, que puede parecer tal vez un propósito menor. No obstante, estamos hablando de algunos millones de personas que están cobijadas en las 13 nacionalidades y pueblos indígenas y originarios de Ecuador. Es decir, el propósito, uno de los propósitos en uno de los grupos de trabajo de ICANN tiene indudable trascendencia para la identidad de esos pueblos, ¿no? Adicionalmente, también pueden existir otros grupos de trabajo sobre particularidades más específicas en la gobernanza del organismo en sí, relacionados con gestión de presupuesto y también capacitaciones, ¿no? Al respecto, existen cursos que son gratuitos también para conocer el esquema de gobernanza de Internet. Uno de esos grupos y de los más activos en ICANN precisamente es dirigido por una colega colombiana que ha desarrollado un curso muy interesante que inclusive ha tenido el reconocimiento de Steve Crocker, una de las tres mentes brillantes que creó este mundo de la Internet. Te escuchamos lejos.
No, gracias, Diego. Es decir, que hay diferentes grupos de trabajo donde la gente puede participar. Es decir, que aquí, pues, para contestar también otra vez al tema de la gobernanza, una gobernanza funciona cuando hacemos múltiples partes y venimos de diferentes sectores. Que no solamente lo que se reprochaba justamente, perdón, Diego, a la ICANN es que había muchos abogados y faltaba justamente ingenieros, economistas y otros al interior. Entonces, como decía, hoy iniciamos esta mañana con un conversatorio y con Rosa Delgado, con Harold, con otros sobre el tema de DNS. Esta tarde en el programa de radio lo enfocamos un poquito más con el tema más amplio del tema de ciberseguridad y esta noche queríamos hacer justamente esta tertulia para anunciar la creación de esta cátedra que ya va a ser un hecho y vamos a tener diferentes temas al interior. Obviamente el tema de DNS es un tema importante, como decía, el tema de fake news. Entonces vamos a ver diferentes temas para ir evolucionando y para capacitarse del tema de ciberseguridad. La ventaja es que estamos rodeados de profesores de organización internacional que está trabajando el tema. Y agradecemos la U de Cataluña, Jorge Mario Caram, sus directivos que nos está apoyando fuertemente el tema. No sé si hay un directivo en este momento de la U de Cataluña que está con nosotros. Acá estamos, querido Felipe, también está Guillermo. Un placer. Entonces, sí, claro que sí. Trabaja el tema de ciberseguridad. Perdóname que no te escuché bien. Tu universidad está trabajando el tema de ciberseguridad desde hace tiempo. Sí, querido Felipe. Tenemos diplomaturas enfatizadas en ese tema. Un cordial saludo a todos. Tenemos un semillero que también tiene esa orientación muy fuerte a ciberseguridad. Y continuamos con mucho entusiasmo. Además, acá dentro de nuestra comunidad académica hay estudiantes absolutamente comprometidos laboralmente con ese tema, lo que ha redundado en trabajos de grado asociados muy, muy interesantes. Y también hemos logrado trabajar mancomunadamente con otras universidades que tienen el tema de ciberseguridad muy fuerte, entre ellas la maestría en ciberseguridad que tiene la Policía Nacional y su universidad. No, perfecto. No, todavía no es universidad la Policía Nacional, dentro de poco, sus escuelas. Su estamento educativo, sus sí, escuelas, que esperemos que dentro de poco sea una universidad. Entonces, como lo vemos, esta noche queríamos hacer este recorrido. Si tenemos preguntas o si no, damos un cierre, como había dicho, de 8 a 9 o de 8 a 10, pero la idea es no extender, es decir, que y iniciar justamente con la cátedra directamente después con la formación. Preguntas, dudas, quejas. Gracias, Camilo. Entonces recordamos, Camilo, hagamos promoción del FLISOL mientras que estés aquí. Gracias a todos. Veo algunos compañeros también del movimiento de software libre de Colombia en este evento, en el evento de la mañana también. El FLISOL es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre que nació aquí precisamente en Bogotá, en Colombia, y se expandió rápidamente a nivel latinoamericano. Es el conjunto de comunidades dedicadas a los que trabajamos en esta área de tecnología y anualmente nos reunimos y hacemos eventos de difusión, promoción y divulgación en temas de tecnología. Inicialmente nació como el evento de simplemente instalación de software libre. En ese momento era solo sistemas operativos Linux, y ahora nos volvimos más un evento global en temas académicos y en temas formativos. Entonces, invitados a participar, en la página web del FLISOL global es flisol.info. Digo global porque como lo digo, lo arman las comunidades alrededor del mundo, sobre todo en países latinoamericanos, y en este momento, para este año fuimos 25 países. En Colombia se hicieron más o menos 26 reuniones a nivel nacional, y pues afortunadamente en Bogotá hubo 4 sedes que nos acompañaron en el mes de abril y mayo. No, gracias, porque es importante justamente aproximar comunidad de gente que está trabajando el mismo tema, y también, dado que estamos hablando del tema de ciberseguridad y DNS abuso en Colombia, utilizar software libre, porque es una necesidad, dado que sabemos que los recursos son menos y menos y las tecnologías son más y más costosas cada año. Entonces, gracias a todos. Creo que espero las últimas preguntas, quejas, o si no, demos finalización a esta sesión.
¿Listo? Entonces ponga su foto para que podamos verlos antes de que se vayan. No te escuchamos, Natalia. Bueno, a todos les deseamos una feliz noche y les informaremos próximamente de la apertura de la cátedra, que sea a través de la Red Oportic y obviamente de la U de Cataluña, que agradecemos de nuevo gracias a la parte presencial que hicimos esta mañana. Entonces, Jorge Mario, como siempre, muchas gracias. Con el mayor de los gustos, querido Filip. Un abrazo enorme y saludos a Te dejo todos. finalizar con tus estudiantes, porque sé que hay estudiantes tuyos aquí también. Sí, a los compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado acá también. Mi querido Guillermo, el vicerrector académico, que por ahí también se encuentra, muchísimas gracias. Yo estaba previamente en una sesión y terminé, y aquí estoy, por supuesto, acompañándolos a todos. Y bueno, seguiremos, porque este es un tema de continuar todo el tiempo con la máxima pasión y compromiso. Un abrazo muy grande para todos. Que se cuidan, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Sonia, todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.